Entonces, cuando estaba escuchándote, Silvia, de que sí, mejor acércate de parte de ser, sobre todo la parte de muros de programación, en la parte de poder tener elementos, digámoslo así, para que te cambien la contraseña y te lo asignen, y ellos lo hacen, y ya nada más tener así como esa parte, ¿no? Ya tratar de tener la contraseña. Mi consejo es que tengan una contraseña fácil de recordar, o incluso que dejen la de alumno 1, 2, 3, signo de pesos, pensando como que es la genérico que se quedó, y a través de eso también trabajar, ¿vale? Pero sí, independientemente de que puedan mandarlo ¿por qué pasó? ¿Por qué se salieron? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Sí, Aníbal, Silvia? sí. De repente, ¿qué pasó? Es que se salieron todos. Bueno, algo pasó. Independientemente de todo, pues sí hay que atender esta situación, digo, para que puedan estar trabajando en modo. Bueno, continuando un poquito, gracias chicos por quedarse, y no sé si llegó algo que tumbó las redes o qué pasó, me hace bastante curioso. Pues bueno, empecemos sobre la evolución histórica de la calidad, ¿no? Quería nombrar o quería hablar sobre las manifestaciones alrededor de la calidad como tal. De entrada, y aprovechando un poquito para preguntarles, uno, y dos, para ver qué pasó con los chicos, a lo mejor algo les falló en este segundo, y pues para que también puedan tener este elemento. Cuando hablamos de calidad, ¿a qué tiempo nos remontamos? ¿Sí? Aníbal, Silvia. ¿Qué crees cuál crees que sea el primer momento? Sí, ok. Ok, creo que los sacamos todos. Sí. De güey. Ok. De güey, bueno, ahorita que lleguen, recuerden, no sé si ustedes ya vieron que al menos desde hace algún tiempo estoy dejando el mismo link siempre, ¿no se han fijado? Ya es reunión recurrente. By the way. Bueno, Silvia, en este caso Alfredo, que ya se pudo conectar, y Aníbal, la evolución de calidad. Cuando creen que hablo de la evolución histórica de la calidad, ¿a qué tiempo me remonto? O bueno, o si quieren, para evitar esta parte de las oposiciones, cuando hablamos de calidad, ¿qué se te viene a la mente? Mejorando un producto, un objeto, como por ejemplo la portada del tema, está primero una vela, como Ajá, quinqué, y luego un bombillo, y luego ajá, un foco ya de gas, creo, esos ahorradores, y ya luego uno de LED, exactamente. que ha Entonces, evolucionado. ha evolucionado, algo que ha llevado a evolución. Sí. Efectivamente, gracias, Aníbal. Si no hubiera existido la mercadotecnia, no hubiera existido los elementos de calidad, o más bien, la conceptualización del humano, de mejorarse a sí mismo, creo que la vida sería bastante compleja, ¿no? Seríamos prácticamente como animales. ¿Sí? Entonces, bueno, somos animales, pero animales de de otro tipo bueno, más bien como aves, como cosas de esas, que evolucionan de una manera un poco más lenta que el ser humano en cuanto a materia de civilización. ¿Ok? La calidad, a pesar de que por definición entra prácticamente en épocas de revolución industrial, hubo manifestaciones
desde antes de la prehistoria de la misma calidad. ¿A qué no? Como lo que dice Aníbal perfectísimamente, en el mejoramiento de herramientas. Digamos que el humano pudo llegar a donde pudo llegar gracias al manejo de herramientas, ¿sí? Como tal, el humano no era la especie ni más fuerte y tal vez, bueno, no la más rápida, la que más tiempo corría sí, pero es otra historia. Pero al final del camino, si pudimos matar y enfrentar a animales más fuertes que nosotros, se debió a nuestro manejo de herramientas, por ejemplo. Y dentro del manejo de herramientas se heredaba la mejor manera de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, la calidad en la prehistoria se dio, se manifestó, mas no existe como tal, como por definición, que haya sido como una manifestación, que haya sido calidad per se la que conocemos ahorita, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Que le gusta al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente no había un vendedor de palos y herramientas y el otro pata así, híjole, no, el cliente no me gusta, etcétera. No, no era por ahí. Pero lo que definitivamente sí había era la herramienta, ellos mismos veían el resultado de esa herramienta y a partir de ver el mejoramiento del resultado de la herramienta, la adoptaban como una nueva. Si no veían mejora de resultado de la herramienta, no la continuaban. Y entonces diferentes civilizaciones, diferentes grupos nómadas, definitivamente tenían diferentes tipos de herramientas, ¿vale? Todas al alcance de lo que tenemos alrededor, ¿vale? Entonces, se dice que tiene manifestaciones alrededor de estas cosas. Pero también, cuando hablamos de prehistoria, también hablamos de, bueno, algo un poco ya histórico. Esta pregunta nada más es una pregunta de portafolio, chicos, nada más es una pregunta que lanzamos. Hubo diferentes civilizaciones que se llaman prehistoria porque no tenemos registro de todas las cosas que hicieron, pero hubo civilizaciones que definitivamente tenían manifestaciones de la calidad brutales. No sé si ubican lo que es Stone Age. ¿No? ¿Sí? Las piedras Stone Age. ¿El qué, profe? ¿Mandé? ¿El qué decía? Es que no escuché. No No se se entendió. escuchó. Las Se piedras cortó. de Stone Age. Ah, no. Stone Age. Ok. O por ejemplo, las figuras gigantes de Kuala Lumpur. Bueno, para ponerlos en contexto, estas piedras de Stone Age es una manifestación que no tenemos registros, pero por ejemplo, ellos para adorar a sus dioses, colocaron piedras gigantes, ¿sí? Como en forma de círculo, en una forma de templo, y casualmente pasaba el sol en cierta temporada para adorar a su dios. Entonces, estábamos hablando, o por ejemplo aquí, y por ejemplo dejo, bueno, no es prehistoria per se, pero también dejo otra manifestación de la calidad, el calendario maya, ¿sí? O el calendario azteca también, perdón. El calendario azteca, los pirámides que tenemos, inclusive empezamos a cuestionarnos bastante cosas, y a lo mejor ya lo llegaron a ver en otros programas, de, oye, pues, ¿qué sabían nuestros antepasados que nosotros no sabemos? Que en épocas parecidas teníamos a distancias enormes manifestaciones iguales. Las pirámides de aquí en la parte de América eran parecidas a las de parte de África. Dices, ¿está en nuestra naturaleza humana o qué conexión tenían o qué onda, no? Cuando nos referimos mucho a manifestaciones prehistóricas o antiguas, nos empezamos a cuestionar que a lo mejor se perdió conocimiento, se perdió algo en el camino, ¿sí? Pero bueno, lo interesante de esto es que desde hace mucho y para adorar a los dioses empezaban a existir demasiadas manifestaciones de homogeneizar y la calidad se percibía ahí como homogeneizar ciertas cosas. O sea, si te me estoy refiriendo que colocaban piedras específicamente para que en una parte del año llegara el sol justamente ahí, estás hablando de que estaban homogeneizando procesos, de que estaban observando, ok, así funciona la piedra, así no funciona la piedra,
así, y la van colocando alrededor de eso, de tal suerte de que veían en qué momento funcionaba. Y entonces estamos hablando de alguien que estaba observando una y otra y otra y otra vez la mejor manera de que funcionaran las cosas. Ahí yo podría hablar de una parte de calibre. Muy bien. ¿Me van siguiendo? y les voy a estar preguntando este tipo de cosas porque a veces sé que la conexión a lo mejor no ayuda, y a veces sí ayuda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego entonces, también podemos hablar de otra parte del planeta hace 5,000 años antes de Cristo. O sea, hace 7,000 años. Hace 7,000 años, en China ya había sistemas de medición. Estamos acostumbrados nosotros a nuestro sistema métrico decimal, ¿no? Al metro, milla, etcétera, etcétera. Pero imagínate que decirte que, o sea, desde hace cerca de 7,000 años, ya existía un sistema para poder ver longitud y peso, ¿sí? En China era a través, y se ve en la imagen. ¿Qué imagen ven aquí? Bambú. Es como bambú, ¿no? Excelente. Varas de bambú. Ellos se dieron cuenta que las varas de bambú tenían una medida similar per se, ¿sí? Una medida muy parecida, ¿sí? Y ellos a través del grosor del bambú también se dieron cuenta que podían llegar a un peso similar. Entonces, sus primeras mediciones fueron a través de varas de bambú, lo que pesara y lo que midiera el bambú, ¿sí? ¿Y para qué sirve tener un sistema de medida en este mundo? Pues para un montón de cosas, ¿no? Piénsenlo, ¿qué construcción actual no puede iniciarse si no tuviera un sistema de medida? Bueno, a excepción de la petatera, creo que todas las demás construcciones. Entonces, los cilindros de bambú fue una manera empírica de poder hacer mediciones y también existe la medición de la calidad. Ahí, ¿vale? Y los llenaban con arena y teníamos unidades de volumen. Al mismo tiempo también, tener peso ayudó demasiado a la evolución de las civilizaciones, ¿sí? Por fin podían tener una medida de comparación de, pues, por ejemplo, quién tenía una propiedad de tal tipo y de otra propiedad de otro tipo. O también el concepto de construcción, el concepto de economía per se, te lo llevamos a través de sistemas de peso y medida. Muy bien. Y después, bueno, no después, pero bueno, un poco después, también en otra parte del mundo está en la parte de los egipcios. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez qué hay alrededor o qué hay detrás de toda la historia alrededor de las pirámides, por ejemplo. Ya bien sea de Egipto o ya bien sea de aquí en Occidente, etcétera. O por ejemplo de la muralla china, que también pues es otra cosa, es otra maravilla del mundo, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo lograban con las herramientas de esa época tener, por ejemplo, piedras con esa forma, por ejemplo? ¿O cómo podían transportar las piedras? ¿Sí? No sé si llegaron a preguntarse alguna vez este tipo de situación. ¿Cómo llegó a tener eso, no? Y ya luego llegan las teorías conspiranoicas en donde ya pues dicen que los alienígenas llegaron aquí y que ya estuvieron. Pero quitando las teorías conspiranoicas dices, oye, pero ¿cómo le hacían? Pues bueno, producto de muchísimo tiempo, muchísimas vidas y con un sistema de orden. No puede existir una construcción tan grande sin muchísimas personas y un sistema de orden. Se dice, en la parte de la calidad de los egipcios, digamos, hubo los primeros hombres que revisaban que las piedras tuvieran exactamente la misma medida y el mismo peso en determinada zona. Imagínate si una piedra fuera muchísimo más pesada que otra, en una zona más arriba, que la pesada más arriba que la de otra de abajo. Podría caer todo, ¿no? Entonces, hubo los primeros inspectores de medida y peso. Entonces, ahí empezaron a existir manifestaciones
bastante interesante, sobre todo de la época moderna, en donde en la época moderna también tenemos inspectores de calidad. Pues se dice que fue a través de los egipcios. Hasta antes de los egipcios, como tal, no había alguien directamente que pudiese medir como tal solamente la calidad, ¿vale? Digamos que afortunado y no, porque los otros, mientras estaban arriesgando prácticamente su vida en la construcción, estaban simplemente revisando o como parte operando, pero también revisando que todo lo que se hiciera estuviera correcto. ¿Vale? Muy bien. Babilónicos. ¿Alguien ha escuchado la parte del... ¿Nunca han escuchado la frase ojo por ojo, diente por diente? ¿Sí? Si la respuesta es sí, pero debemos un poquito, aparte de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y la ley del talión proviene del código Hammurabi. Les dejo un link aquí para que puedan ver cómo era el código Hammurabi. Digamos, y lo interesante de la manifestación de calidad del código Hammurabi es que fue la primera norma escrita para revisar castigos y un sistema de cómo se tienen que hacer las cosas a partir de la calidad. ¿Ok? Hay algunas cosas que... Una que puse al azar para que vean lo extremista que podía llegar a ser el sistema de castigo, pero que de alguna manera trataba de dar forma a decir lo queremos de cierta manera porque lo queremos de cierta manera. No sé si me puedes ayudar, Eduardo, con la parte de la lectura del segundo párrafo como tal. A ver. ¿Dónde? Yo le ayudo. Gracias, Silvia. Si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte. ¿Qué significa esto? Que Que tenía... los ingenieros. Los ingenieros. Imagínate que tú construías algo y fallaba la construcción. Entonces lo que decían era, bueno, en el código Hammurabi, como la ley del talión, era el otro sufrió, tú sufres. Entonces el albañil era condenado a muerte. Entonces el albañil, por miedo a no ser matado, definitivamente se ponía a buscar la manera de que esa cosa no se cayera ni de broma. ¿Sí? Entonces empezaba a ver cómo le puedo hacer para que no se caiga, empiezo a medir, etcétera, etcétera. Y me dirán, oye, el albañil, pues ¿por qué se puso a trabajar de albañil? Mejor que se hubiera dedicado a otra cosa. En esa época no se podía elegir. En esas épocas es más, el elegir tu profesión es algo nuevo. No tenemos más de 200 años y me estoy yendo bien bondadoso en donde puedes elegir profesión. Profe, Pues, antes era de que por generaciones, así un decir, tu familia hacía ladrillos, te tocaba. Y hasta que te totalmente. murieras, Hasta que te murieras. Efectivamente. Efectivamente. Sí, o sea, y todavía es más, en la Edad Media, pues la Edad Contemporánea, 1600 y fracción, era lo que te tocó nacer. ¿Sí? Y me encanta porque hay muchas películas que hablan, por ejemplo, de la Edad Media y te ponen a la realeza, pero piensa que es un porcentaje bien chiquito de población. ¿Cuántos de la porcentaje no eran de la realeza y pues les tocaba no comer, vivir en situaciones insalubres bien cañonas, etc. Entonces, sí, es un detalle que sabiendo de historia un poquito, te das cuenta que pues sí ha mejorado un poquito la calidad de vida de muchas de las personas en la parte actual. Pero sí, y regresando a la ley del talión, pues era un sistema de miedo. Al final del camino, la civilización como tal
te impartían, a partir del miedo, te impartían la calidad. Digo, yo no quiero pensar que ahorita sea a partir del miedo a hacer la calidad, pero nada más para tener en consideración que, bueno, fueron las primeras manifestaciones de cómo querían las cosas y qué pasaba si no las tenías así. Muy extremista, por supuesto, pero, pero es un dato histórico, ¿vale? Y justamente hay dos momentos importantes en la Edad Media. Vamos a hablar como de Edad Media del siglo XII al XIV y como tal, ¿no? La primera, y justo haciendo referencia a lo que decías ahorita también con Alfredo, el hecho de que o que nacieras, morías. O sea, si eras hijo de herrero, seguramente ibas a ser el nuevo próximo herrero del pueblo, ¿sí? Si eras hijo de campesinos, probablemente te vuelvas en un campesino. Entonces, la parte de la formación académica era un segundo término, ¿no? Sí, porque prácticamente ¿Mandé? Una pregunta. Sí. Entre esos términos así de familia, también surgen así los famosos negociadores que Comerciantes. ¿Mande? Comerciantes, negociadores. Sí, Definitivamente. pero Ajá. los que vendrían siendo como los burgueses que trabajaban con los reyes y haciendo los negocios. Y era parte de darle, al final de camino, si podías estar en ese tipo de lugar, es porque ya tenías cierto privilegio. No, era difícil la movilidad social. Ya lo comentamos al inicio de la siguiente sesión, porque me queda menos de un minuto y todavía no puedo. Si quieres, ahorita lo volvemos a comentar. Es el mismo link, chicos, pero igual lo voy a mandar en el WhatsApp, ¿vale?